Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la sesión de Teoría de Números del Congreso Monteiro 2029. Desde ya les agradezco que miren esta charla. Este trabajo que les voy a contar es un trabajo en colaboración con Eda Cesarato y Javier García. El tema es polinomios isotómicos binarios, un enfoque desde el álgebra lineal. Bueno, y espero más o menos resumirles lo que hemos realizado con mis colegas sobre justamente polinomios isotómicos binarios. Entiendo que la matemática que utilizamos no es demasiado, no es una matemática intrincada, difícil, pero entiendo que los resultados que obtenemos, si bien son nuevas demostraciones de resultados conocidos, el enfoque, las técnicas que desarrollamos son por demás interesantes y pueden ser comprendidas por espero, por un público amplio, no necesariamente de teoría de números. ¿Ok? Bien. Un hecho que en general no está demasiado difundido, pero que es muy interesante, que nos brinda grandes posibilidades, es el siguiente. Entender que calcular el cociente y el resto de una división de polinomios es lo mismo que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ya que estoy, hago la mención, alguna vez, allá por noviembre del 2018, estuve en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur dando un curso sobre estos temas, un curso orientado a profesores de secundaria, orientado hacia estos temas. La cuestión es la siguiente, entonces. Como decíamos, calcular el cociente y el resto en la división de polinomios es lo mismo que resolver un sistema de ecuaciones lineales. En particular, si f y h son dos polinomios con coeficientes en un cuerpo, f de grado n, h de grado n más m, con la condición de que m más 1 sea mayor que n, y si suponemos además que f divide al polinomio h, por supuesto, en el anillo de polinomios k de t, entonces el cociente de la división, el polinomio que llamamos g, de grado m, se puede calcular como, hacemos el suspenso, la única solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y ahí está el sistema de ecuaciones lineales que hay que resolver. La matriz del sistema, observemos que involucra a los coeficientes del divisor, de f. Por supuesto, las m más 1 incógnitas van a representar cada uno de los coeficientes del polinomio cociente g, que es el que estamos buscando, y el vector b, el que está del lado derecho de la igualdad, involucra a m más 1 coeficientes del dividendo, del polinomio h. Justamente no es necesario considerar todos los coeficientes del dividendo, ¿ok? Bueno, esto es algo que acontece, algo que sucede. Así se puede calcular el cociente de una división de polinomios. Los invito a que lo prueben, a que hagan ejemplos, y por qué no enseñarlo a nuestros estudiantes también. Es importante observar la forma particular que tiene la matriz del sistema, ¿no? Es lo que conocemos como una matriz Teplitz, es decir, es una matriz estructurada. Es constante a lo largo de sus diagonales, ¿sí? Comenzando desde la diagonal principal hacia las diagonales que van por debajo de la diagonal principal. ¿Sí? Bien, esta característica de esta matriz Teplitz, esta estructura que posee la matriz, va a tener grandes ventajas en el sentido de que vamos a poder reescribir esa matriz del sistema. Y en efecto, lo que vamos a poder hacer es lo siguiente. Consideremos una matriz S definida de esa manera. O sea, una matriz de tamaño m más 1 por m más 1, es decir, es una matriz recordemos que m más 1 es la cantidad de coeficientes del polinomio g, el cociente que estamos buscando. Bien, y la matriz tiene la particularidad siguiente. Es la matriz nula, salvo en la subdiagonal principal, la primera diagonal después de la diagonal principal, que tiene todos unos. O sea, es constante a lo largo de esa primera subdiagonal que viene después de la diagonal principal. Claramente es una matriz nilpotente, ¿no? Es la matriz que aparece siempre involucrada, por ejemplo, en la descomposición en forma de Jordan. Bueno, es una matriz nilpotente, y si calculamos sus potencias, la potencia elésima de esta matriz tiene esa forma, la que dice ahí en el segundo recuadro. Por supuesto, sabemos que elevándola a la potencia m más 1, la matriz va a ser la matriz nula.
esto va a ser importante, el hecho de considerar esta matriz nilpotente. ¿Por qué va a ser importante? Por lo siguiente, porque la matriz del sistema, esta que acabamos de ver, esta matriz, la vamos a poder reescribir como alguna variación del polinomio f evaluado en esa matriz nilpotente. En efecto, si llamamos, si representamos por f rev al polinomio reverso de f, el polinomio reverso de un polinomio es el polinomio que consiste en invertir el orden de los coeficientes, o sea, leerlo al revés al polinomio, ¿ok? Bueno, si f rev representa el polinomio reverso de f, entonces el vector a de coeficientes del cociente g, que tiene m más 1 coordenadas, es la solución de este sistema. O sea, que el sistema inicial que planteamos se puede reescribir de esta manera, como el polinomio reverso de f evaluado en la matriz nilpotente S por x igual a b, donde b es el vector que involucra los coeficientes del dividendo, m más 1 coeficientes consecutivos, comenzando del término del monomio de grado que le da el grado. ¿Ok? Bueno, esto es lo que llamamos nosotros el punto de vista matricial de la división de polinomios. Reitero, no es nada sofisticado, es algo que se puede pensar, sobre lo que se puede reflexionar, y es una herramienta interesante. Bien, esto es lo que nos va a permitir a nosotros llevar adelante nuestro trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de esto que estamos haciendo? Bueno, como hemos visto, que si los problemas de factorización de polinomios los podemos traducir en un sistema lineal, podemos concluir que problemas de factorización de polinomios van a poder resolverse utilizando herramientas de álgebra lineal. Esa es un poco la idea. Hago una pequeña observación. Fíjense que la matriz que consideramos es una matriz Teplitz triangular inferior. Bueno, podría definirse podría calcularse el mismo cociente considerando una matriz Teplitz triangular superior. En ese caso, la ventaja sería que en vez del reverso, utilizamos directamente el polinomio. Lo que ocurre es que preferimos esta escritura porque nos permite tener bien claro los coeficientes que vamos a utilizar del dividendo. ¿Ok? Bien. Esto por un lado. Este es uno de nuestros primeros personajes de esta charla. Vamos a los segundos actores, al segundo actor principal de esta charla. Los polinomios ciclotómicos binarios. Bueno, recuerdo, o lo digo por primera vez quizás, que un polinomio ciclotómico binario es un polinomio ciclotómico de orden n, con n el producto de dos primos p y q, primos diferentes. ¿Ok? Bien. Hay muchos resultados, en particular acabamos de anunciar algunos, sobre la representación densa, es decir, muchos resultados sobre el vector de coeficientes de los polinomios ciclotómicos binarios. Pensemos que después del caso de los ciclotómicos de orden un primo, que es como el caso más sencillo, el siguiente caso a estudiar es el de los ciclotómicos binarios. ¿Ok? Bueno, es un hecho bien conocido que los coeficientes de los polinomios ciclotómicos binarios son 1 menos 1, 0. La primera demostración de este hecho data de 1882 y después lo han demostrado sucesivamente Lenstra en 1978, por ejemplo, y Lam y Leng en 1995. Otro resultado que se incluye dentro, otro hecho que se demuestra, que demostrado por Lenstra y Lam y Leng, a la par que demuestran que los coeficientes son 0, 1 y menos 1, es que los coeficientes no nulos se alternan. Más recientemente en el tiempo, se ha demostrado que la cantidad máxima de ceros consecutivos que puede tener un polinomio ciclotómico binario es igual a p-2, o sea, p-2 ceros consecutivos, asumiendo que p es el primo menor de los dos primos en cuestión. Y por otro lado, hacia 1966, el Karlitz, prolífico como siempre, demostró que la cantidad de coeficientes no nulos de un polinomio ciclotómico binario es igual a esa cantidad que está ahí, donde sigma es el inverso multiplicativo de Q módulo P. Bien, estos son resultados conocidos. Lo que surge de alguna manera es lo siguiente. ¿Cómo calcular polinomios ciclotómicos? Bueno, hay dos identidades clásicas. Uno en general, cuando hace un curso de teoría de cuerpos, no se las demuestran.
pero son muy clásicas, son típicas para calcular polinomios ciclotómicos en general. Lo que pues quiero observar es que en general este resultado que presento acá tiene un lugar asegurado, en los ejercicios del capítulo de extensiones de cuerpos o polinomios ciclotómicos. O sea, queda destinado a ser probado como ejercicio, ¿ok? Pero bueno, esa ubicación de este resultado podría ser pensar que es un resultado más, un ejercicio más a resolver entre tantos, y no. Y en realidad es una importancia fundamental para cualquier abordaje que uno haga del estudio de los polinomios ciclotómicos, ¿ok? Ahí tenemos las dos identidades que se cumplen. Si P es un número primo que divide a n, directamente el polinomio ciclotómico de orden P por n se calcula como dice el primer renglón. Cuando el primo P no divide a n, el polinomio ciclotómico de orden P por n se calcula como el cociente que está indicado en el segundo renglón de la identidad. Bueno, la conclusión que podemos sacar de acá rápidamente es que cuando se trata de polinomios ciclotómicos, es suficiente considerar el caso en que n, el orden del polinomio ciclotómico, sea libre de cuadrados, ¿ok? Porque si no es libre de cuadrados, sí, ya sabemos cómo calcularlo de acuerdo al primer renglón, ¿ok? Bien, entonces, ya tenemos el punto de vista matricial de la división de polinomios, y tenemos esta identidad que nos permite calcular polinomios ciclotómicos, ¿ok? Bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Cómo empezamos a vincular estos dos actores? El punto de vista matricial de la división de polinomios y los polinomios ciclotómicos binarios. Bien, si prestamos atención y utilizamos esta segunda identidad en el caso en que n es el primo q, bueno, lo que deducimos de aquí es que el polinomio ciclotómico de orden P por Q se puede calcular como el cociente entre el polinomio phi ciclotómico por phi Q de t. Es decir, conociendo el primo P y conociendo el polinomio ciclotómico de orden Q, podemos calcular el cociente de esta división. Bueno, pero ya vimos entonces que si tenemos que calcular el cociente de una división, podemos apelar al método matricial, al punto de vista matricial de la división de polinomios. Bueno, escribamos m como el grado del polinomio ciclotómico de orden P por Q, phi es la clásica función phi de Euler, y representamos de esta manera típica la base canónica del Q espacio vectorial QLM más 1. Entonces, con esas notaciones, resulta que el vector de coeficientes A sub PQ del polinomio ciclotómico de orden PQ no es otra cosa que la solución del sistema de ecuaciones escrito de esta manera, donde B sub P es el vector que se escribe con respecto a la base canónica de esta manera. O sea, recordemos, B sub P registra los coeficientes, algunos coeficientes del polinomio phi Q evaluado en T a la P. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no aparece el reverso acá? Bueno, recuerdo que los polinomios ciclotómicos son recíprocos. Eso quiere decir que coinciden con su reverso. Entonces, en este caso, no es necesario, o mejor dicho, es suficiente trabajar con el polinomio ciclotómico de orden Q evaluado en la matriz nilpotente S. ¿Ok? Bien, ya hemos llegado a lo que queríamos, mostrar cómo el cálculo de polinomios ciclotómicos binarios se puede reducir a calcular la solución de un cierto sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Donde la matriz tiene la forma elegante que encontramos a partir del método matricial. Bien, ¿cuál es el trabajo que queremos hacer ahora entonces? Bueno, el trabajo va a ser obtener demostraciones de los resultados sobre polinomios ciclotómicos binarios, pero pensando en el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, es necesario entonces que digamos algo con respecto a cómo se obtienen las demostraciones de los resultados clásicos. ¿Cuáles son las demostraciones típicas? Bueno, todas las demostraciones que se encaran parten de este punto de partida, parten de estas identidades polinomiales, ¿ok? De esta forma de calcular los ciclotómicos binarios. Lo que ocurre es que en general las demostraciones se basan en manipulaciones de polinomios. Si bien es cierto que cualquier trabajo con polinomios de alguna manera involucra la álgebra lineal, porque
porque apelan a la estructura de espacio vectorial del anillo de polinomios, no se detienen en pensar en los polinomios ciclotómicos binarios como la solución de un sistema de ecuaciones. Eso creemos entonces que es el punto interesante de nuestras técnicas, de nuestro método. De alguna manera, trasladarnos al álgebra lineal y hacer todas nuestras argumentaciones considerando el espacio de polinomios en tanto espacio vectorial. ¿Sí? A diferencia de las demostraciones usuales, repito, que hacen una gran utilización de las cuestiones polinomiales, de la operatoria de la aritmética polinomial. Bien. Un ejemplo para ilustrar, ya que estamos, bueno, si quisiéramos calcular el polinomio ciclotómico de orden 15, bueno, de esta identidad, vemos que es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones que está aquí, ¿ok? Bien, ahí tenemos el vector de coeficientes y cómo eso se traduce a la escritura del polinomio ciclotómico con respecto a la base monomial 1t cuadrado así hasta t a la 8, ¿ok? Bien. ¿Pero qué ocurre? Bueno, podríamos ya resolver este sistema, tratar de abordar este problema así como está formulado. Pero en realidad, lo interesante, y es algo que fuimos descubriendo a medida que íbamos trabajando, es que estos sistemas particulares que encontramos forman parte de una familia de sistemas lineales como más amplia, a la que podríamos llamar sistemas ciclotómicos por la forma en que se definen. Bien, vamos a decir que es un sistema ciclotómico entonces, un sistema de ecuaciones ciclotómicos. ¿Qué entendemos por sistema de ecuaciones ciclotómicos? Entonces, damos enteros naturales, mejor dicho, k, m y n, tales que k y n sea menor que m más 1, y definimos y consideramos este polinomio g sub n. Observemos que el polinomio g sub n es justamente t a la n menos 1 sobre t menos 1. Es decir, es el producto de todos los ciclotómicos de orden d, para d un divisor de n, excepto d distinto de, salvo que d no va a ser igual a 1. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, seguimos trabajando con polinomios ciclotómicos. ¿Ok? Bueno, con estas notaciones, con estas consideraciones, vamos a introducir la matriz T sub n, que es evaluar el polinomio G sub n en la matriz nilpotente S. Tiene esta forma. Vamos a considerar el vector B sub k, que observemos que no es más que una generalización del vector B sub p, ¿ok? Que consiste, que no es otra cosa que el vector cuya descomposición con respecto a la base canónica de Q a la m más 1 es esta que observamos acá. Y teniendo la matriz y teniendo este vector, vamos a considerar este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que observamos acá, ¿sí? Bien. Con estos considerandos, habiendo considerado estos elementos, estamos en condiciones de enunciar, digamos, el principal resultado de esta charla, el principal resultado de nuestro trabajo, que concierne a cómo son las soluciones de los sistemas ciclotómicos bajo ciertas condiciones que vinculan a K, N y M. ¿Ok? Bien, este es nuestro teorema principal. Consideramos K y N coprimos, que K y N sean menores que M, y que M sea menor que K por N, es decir, menor que el mínimo común múltiplo entre K y N. Bien, entonces, si A en Q a la M más 1 es la solución de este sistema, ¿sí? Recordemos que la matriz T sub n es una matriz de M más 1 por M más 1. Bien, entonces, si A, un vector A, o mejor dicho, el vector A, que es la solución de este sistema de ecuaciones, satisface lo siguiente. Todas sus coordenadas pertenecen al conjunto menos 1, 0, 1. El signo de las coordenadas no nulas se alterna, es decir, después de un 1 viene un menos 1 y después de un menos 1 la siguiente coordenada no nula es un 1. Y si K es menor que N, entonces el máximo número de ceros consecutivos es igual a K menos 2. Es decir, este teorema, salvo la condición de Karlitz, no hace más que generalizar los resultados clásicos sobre polinomios ciclotómicos binarios a las soluciones de los sistemas que dimos en llamar ciclotómicos. ¿Ok? Bien. Corolario, los resultados sobre polinomios ciclotómicos binarios se deducen tomando simplemente K igual a P, N igual a Q y M, P menos 1 por Q menos 1, que no es otra cosa que la función phi de Euler en P por Q. ¿Ok? Bien. Como para ir terminando, vamos a ver algunas ideas de la demostración. ¿Sí? La demostración es bastante sencilla, simple, y por eso entendemos que
que ahí radica el valor de nuestro trabajo, en la simpleza de las herramientas. ¿Ok? Bueno, es muy simple. Como la matriz inversa de esta matriz es esta, se puede corroborar eso, entonces es inmediato concluir que la solución del sistema se va a calcular de esta manera, como la matriz inversa por el vector B sub k. Reescribiendo el vector B sub k, vemos que se puede escribir de esta manera, como esta doble suma que aquí encontramos. Y lo que hacemos ahora es reescribir esta doble suma como un vector W menos un vector SW, considerando que el vector W es esta doble suma, ¿ok? Es esta doble suma que involucra a potencias de la matriz nilpotente por el primer vector de la base canónica, ¿ok? Bien, lo que podemos observar es que las coordenadas no nulas del vector W, las coordenadas no nulas, están indexadas por los elementos de este conjunto, ¿sí? Es muy largo de leer, no lo voy a leer, se puede observar ahí, pero bueno. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, ¿cómo concluimos? Bueno, que las coordenadas del vector A pertenecen a menos 1, 0, 1 y se alternan los signos de las no nulas, es como consecuencia de que el vector W solo tiene ceros y unos, y que el vector menos SW solo tiene menos unos y ceros. Esta forma de separar el vector solución, agrupando en W los unos y agrupando en el segundo término todos los menos unos, es la idea para llevar adelante las demostraciones. ¿Ok? Bueno, por otro lado, por supuesto, hay que mirarlo más en detalle. Estas son ideas de las demostraciones. Por otro lado, el resultado sobre la máxima cantidad de ceros consecutivos es consecuencia del hecho de que no existen ij mayores o iguales que 0, tales que k-1 por n-1, menos 1, se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como una combinación entera con coeficientes no negativos de los números k y n. Esto tiene que ver con un resultado sobre enteros que son representables. ¿Ok? Bien. Esta sería más o menos, sería un esbozo de nuestra demostración. ¿Ok? Entonces, hasta acá estaríamos demostrando esos tres resultados que involucran a las soluciones de lo que dimos en llamar sistemas ciclotómicos. ¿Ok? Como para ir terminando, algunos comentarios finales, aclaramos lo siguiente. Nuestras técnicas se pueden utilizar para demostrar los resultados previos, los que ya anunciamos, en el caso de los llamados polinomios de los semigrupos numéricos. Rápidamente digo que es un semigrupo numérico. Dado enteros coprimos k y n, el conjunto de las combinaciones lineales enteras con coeficientes no negativos, bueno, ese conjunto se denomina semigrupo numérico. Y a cada semigrupo numérico se le asocia un polinomio que se denomina el polinomio del semigrupo. Bueno, aquí está la expresión del polinomio del semigrupo. El grado del polinomio del semigrupo se puede escribir, no, es igual a esta cantidad, k-1 por n-1. Es de observar que en el caso que k es igual a p y n es igual a q, lo que nos queda, lo que recuperamos, el polinomio del semigrupo no es otra cosa que el polinomio ciclotómico binario. ¿Ok? Bien. Los polinomios que surgen como soluciones de nuestros sistemas ciclotómicos incluyen a los polinomios de los semigrupos. Esa es una consecuencia de nuestro resultado. Finalmente, aunque no lo hicimos, podemos extender el resultado de Karlitz sobre la cantidad de coeficientes no nulos de los polinomios ciclotómicos binarios al caso de las soluciones de los sistemas ciclotómicos. Bien, estoy en 24 minutos más o menos. Creo que estoy dentro del tiempo, espero que se haya entendido la charla, espero que haya salido más o menos bien. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos. Recordemos que la matemática es una de las formas de la felicidad. Muchas gracias, hasta luego.